me ha tocado un tema de actualidad bastante complejo, pero que creo que debemos abordar porque día a día nos vamos a enfrentar cada vez más con el tema de la economía digital y el resto de los impuestos, ¿no? Hoy me toca a mí hablar de convenio multilateral, pero la economía digital nos va a empezar a cruzar en todo sentido, en todos los tributos y ya está sucediendo, bueno, ahora actualmente con el tema de las percepciones de IVA y otras cuestiones que ya están generando nuevos temas, ¿no? Lo, lo primero que me interesa repasar o ver con ustedes es cuál fue un poco la evolución que han tenido la economía digital y que ha tenido las operaciones entre ausentes a lo largo del tiempo. Como ustedes saben, en materia de convenio multilateral, estas operaciones que son entre ausentes son las que hoy nos llevan a tener la gravabilidad o no en una jurisdicción. Y esto viene ya desde largo tiempo. Empezó allá a principios del siglo pasado con las ventas por catálogo. Y nuestros primeros convenios multilaterales, el del 53 y el del 60, expresamente excluían todas las ventas por correspondencia o de tipo accidental del objeto del convenio. Pero ya en el convenio del año 64 se excluye esa restricción que tenía y empezó a dar algunos inconvenientes. Cómo se trataban estas ventas por catálogo, que eran las primeras ventas o operaciones entre sujetos no presentes, ¿no? Ya mucho más cerca en el tiempo, con la llegada de la telefonía, comenzamos a tener las operaciones por ventas telefónicas. Un poco más acá, ya en la década del 90, que fue bastante popular en distintos lugares del mundo, vinculado con las ventas por TV o la televenta. Y ya más cerca del inicio de este nuevo siglo, empezamos a tener los primeros carritos de compras. Luego de eso comenzamos con las tiendas digitales, totalmente digitales, o sea, pasamos de tener en un momento cuando estaban los carritos de compra, por lo general nacieron con una modalidad híbrida, o sea, había tiendas físicas que además de tener su tienda física tenía su carrito de compra, su venta online. Y bueno, ya ahora muchas tiendas nacen digitales, o sea, no hay la posibilidad de ir físicamente a esa tienda a comprar o a probar un producto o a testearlo. Toda la operación es online. Y eso que en un principio lo veíamos para operaciones con consumidores finales únicamente, también es una modalidad que se expande a las ventas mayoristas. Entonces, los que antes teníamos, que teníamos corredores que salían a hacer ventas mayoristas al interior o a distintos lugares del país, eso empieza a desaparecer y los proveedores mayoristas tienen sus propias tiendas mayoristas virtuales en donde no están abiertas al público, sino hay que tener un número de cliente para hacer el pedido, y es lo que conocemos como las operaciones B2B en tiendas cerradas. Y para complejizar un poco más le agregamos los servicios digitales, o sea, todo lo que es, digamos, servicios los más comunes que conocemos todos, como es el streaming, pero después la pandemia nos empezó a traer otro tipo de servicios, que hasta incluso personales, digamos, tengo amigos que el psicólogo los atiende por Zoom. Entonces empezamos a tener otras problemáticas, la telemedicina. Hoy tenemos consultas, sobre todo la gente que vive en el interior, muchas veces hace consultas con profesionales que son de renombre y que antes tenían que viajar para tener una consulta, hoy la pueden hacer en forma virtual. Y después lo que va a venir en el futuro, hoy estábamos hablando preliminarmente qué va a pasar con las IA, con el metaverso, que van a ser tiendas virtuales en donde uno entra en una realidad, a través de una realidad virtual, que si la inteligencia artificial nos
nos va a ayudar en los procesos de compra, va a intervenir en esos procesos de compra, cómo va a operar. Y eso es algo que no sabemos. Pero bueno, me interesaba que tengamos como este recorrido para que ustedes aprecien que los problemas que hoy vemos como algo problemático también eran problemáticos en el pasado. Cuando empezaron las ventas por catálogo, todo el mundo tributario se enfrentó con ese problema, sobre todo en temas locales, cómo tratarlo. Y hoy tenemos nuevos problemas y nuevos desafíos, pero los vamos a tener que seguir abordando y tratar de buscarle soluciones a cada uno de ellos. Ya ahora adentrándonos un poco a lo que es nuestra realidad normativa, ¿no? Nosotros convivimos muchos años, casi desde la creación del propio convenio multilateral, con un concepto doctrinario que nos conocemos todos como el sustento territorial. El sustento territorial tiene un vínculo, una necesaria vinculación con la presencia física. Así nace el convenio, y la presencia física siempre fue un elemento esencial en los primeros convenios, y toda la doctrina se fue elaborando sobre esa situación. La situación de que existe un sustento territorial que está vinculado con el traslado o la presencia del vendedor o del prestador de servicios en una jurisdicción determinada. Y esa presencia física nosotros la palpábamos o la palpamos en muchos casos a través de la exteriorización de un gasto. Entonces, bueno, si se trasladaba el corredor de la empresa y tenía gastos de hotel, gastos de combustible, otros gastos, decíamos que estaba acreditada el traslado y la existencia del sustento territorial, y eso permitía empezar a gravar esas operaciones. El advenimiento de la tecnología, de Internet y del mundo de las telecomunicaciones ha hecho que no sea el hecho de trasladarse físicamente no dejó de ser necesario. Y entonces la otra pregunta es, ¿y desaparecieron todos los tipos de gastos? ¿No hay más gastos vinculados a eso? Bueno, ahí empezamos a elaborar nuevos conceptos. Ya el consenso fiscal trae un nuevo concepto que es la existencia de un nexo jurisdiccional que combina la existencia de presencia física y la presencia digital. Pero bueno, esto es un concepto nuevo que va a requerir desarrollo en el tiempo. La presencia digital, la comisión arbitral ya la tomó a través de la resolución 5 del año 2021, pero necesariamente estos conceptos, yo creo que el concepto de nexo jurisdiccional es mucho más amplio que el de sustento territorial y lo comprende, y va a ser hacia el lugar donde vamos a caminar, porque necesariamente tiene que haber un nexo con la jurisdicción para que sea posible que la jurisdicción ejerza su poder tributario. Sin ningún tipo de vínculo jurídico y económico, es claro que no podría ejercer su poder tributario una jurisdicción. Entonces, ese nexo, que antes era el sustento, va a tener que ser acreditado a través de algún medio. Y es importante que esta problemática que nosotros tenemos acá también fue abordada en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. En el año 2018 la Corte de Estados Unidos saca un fallo muy importante que es Dakota contra Wayfair, en donde se discutía este tema de la presencia digital o de la presencia física. Estados Unidos, hasta ese fallo de manera férrea, solo podía grabar o solo podía un Estado pedir que se recaude cuando la persona, el sujeto vendedor, tenía una presencia física en la jurisdicción. A partir de ese precedente cambia la jurisprudencia de Estados Unidos y empieza a permitir lo que son las presencias digitales, o lo que ellos llaman un nexo sustancial con el Estado.
más allá que los tributos son totalmente distintos, los tributos locales de Estados Unidos no son parecidos a ingresos brutos, acá lo que es interesante ver es la necesidad o no de que haya presencia física para que surja o pueda ejercer el Estado local su poder tributario. Bueno, como les veníamos comentando, estas operaciones son las operaciones de la economía digital, enmarcan en nuestro convenio, que ya está, este año va a cumplir 45 años, dentro del último párrafo del artículo primero, que son las operaciones entre ausentes o a distancia. Y como ustedes ven ahí en la presentación, las referencias, las aclaraciones que tiene el convenio, o sea, denotan su propia antigüedad, digamos, ¿no? O sea, correspondencia, bueno, lo entendemos todo, pero telégrafo y teletipo, yo les aseguro que si ustedes salen a la calle y agarran 10 personas y le preguntan qué es un telégrafo y un teletipo, o sea, más de la mitad no va a saber ni a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Pero bueno, la complejidad de la alteración del convenio, que requiere unanimidad de todas las jurisdicciones, hace a que sea muy compleja su modificación. Entonces, dentro de esas operaciones, la comisión tuvo que dar interpretaciones. Y curiosamente, allá por el año 2002, cuando era muy temprano, muy incipiente el tema del comercio electrónico, incluso en Argentina, la Comisión saca una resolución que es la 83 del 2002. Y acá podemos discutir realmente si estamos frente a una presunción o frente a una ficción. Mi colega allá, ¿no? Podríamos discutir largamente. Yo tengo la creencia que es una presunción, que admite prueba en contra, pero hay mucha parte de la doctrina que entiende que esto es una ficción. Pero esto vino a traer una solución práctica para muchos contribuyentes que le dio un criterio. Y hay veces que, aunque el criterio pueda ser discutible o no, es mejor tener un criterio que no tenerlo. Y a partir de allí se empezó a desarrollar una doctrina vinculada a cómo se empiezan a tratar las operaciones de comercio electrónico. Podemos encontrar un montón de precedentes vinculados a la existencia de operaciones cuando están perfeccionadas por correos electrónicos, carritos de compra y otros medios de comunicación. Y constantemente la comisión, luego de sacar esta resolución, la aplicó. Lo que siempre se discutió o se puso en discusión era si, además de esta presunción o ficción de que existían gastos en la jurisdicción del adquirente, ¿no? Si había que tener además una prueba tangible de esos gastos. Claramente eso implicó grandes discusiones sobre cuáles eran los gastos que generaban estas operaciones entre ausentes, y ahí empezamos a debatir sobre los gastos telefónicos, y allá por el año 2008 tenemos una resolución que es bastante conocida de Carvalán-Goñi de cómo se asignan los gastos telefónicos, en donde la comisión entendió que las llamadas telefónicas generaban un gasto destinado al domicilio del adquirente, y asignó el gasto en ese lugar. Entonces, esa discusión de gastos, que ahora es la que vamos a ver, es la que nos quedó en la discusión. Hoy, nuevamente, vamos hacia otro concepto, que es la presencia digital, que lo vamos a ver al final, en donde hay una serie de elementos que permiten, según el criterio que estableció la Comisión en la Resolución 5, establecer que existe esa presencia digital, y vamos a ver que muchos de esos incisos que tiene la resolución están vinculados a la existencia de poder como presumir una suerte de gasto vinculado a ese desarrollo de actividad.
Bueno, un poco en esta línea de lo que venimos charlando de los gastos, como le decía anteriormente, tenemos en relación a los gastos telefónicos, tuvimos ese precedente del año 2008 de Carvalho-Goñi. Ya más cerca ahora en el tiempo, en el año 2021, hubo un caso que se llama Interpac, en donde Interpac había asignado sus gastos en función de las ventas y la comisión entendió que, dada la diversidad que tenían esos gastos, el criterio que utilizó el contribuyente era razonable. Ustedes acuérdense que la asignación de gastos en convenio es para el lugar en donde están soportados los gastos, y cuando no hubiera prueba o fueran de difícil asignación, se puede recurrir a una estimación. Esa estimación razonable a la que acudió el contribuyente fue convalidada por la comisión, indicando que, lo voy a leer, dice: en lo que respecta a los gastos de telecomunicaciones, cabe destacar que por su diversidad, Internet, llamadas, mensajerías, datos, etcétera, resulta muy difícil la obtención de elementos que permitan atribuirlos con certeza. Es por ello que deberá utilizar para la asignación un parámetro razonable de conformidad a lo establecido en la última parte del segundo párrafo del artículo 4 del convenio. En este sentido, entonces, no existiendo certeza sobre el lugar donde son efectivamente soportados los gastos de telecomunicaciones, la asignación de los mismos en función de ingresos resulta un parámetro razonable y convalidó el criterio del contribuyente. Después, en relación al lugar en donde se presta el servicio, por ejemplo, el tema de cómputo de datos, allá por el año 2007 se discutió con RedLink y la provincia de Buenos Aires, en donde efectivamente prestaba el servicio de procesamiento de datos. Y esto es interesante, yo lo traigo, si bien este caso fue de ingresos, porque se le dijo a RedLink que tenía que asignar el ingreso que obtenía por el procesamiento de datos al lugar del cajero donde se solicitaba y procesaba el dato. Es interesante verlo del otro lado, porque ese procesamiento de datos genera un gasto para el que lo paga, que también debe ser asignado al mismo lugar. Entonces, hay un principio básico, que es que si el ingreso se asigna a una jurisdicción, el gasto que produce ese ingreso como contrapartida debe ser asignado al mismo lugar geográfico. No puede ser que asignemos un ingreso a una jurisdicción determinada y el gasto que produce ese ingreso como contrapartida lo asignemos a un lugar geográfico distinto, ¿no? Después, bueno, surgieron también el tema de gastos bancarios, que fue otro de los temas en donde se pagaban, en donde los depósitos que cobraban los bancos por comisiones que uno hacía un depósito en una provincia, el banco le cobraba y debitaba de la cuenta que estaba, por ejemplo, radicada en provincia de Buenos Aires, una comisión por la recepción de ese depósito en otra jurisdicción. No sé, depositaba un cliente en San Juan, le depositaba al proveedor en la provincia de Buenos Aires, y en la cuenta de la provincia de Buenos Aires el banco le debitaba una comisión por depósitos en la sucursal de San Juan. La discusión era, bueno, pero ese gasto se debita en la cuenta que está en provincia de Buenos Aires, pero ¿por qué? ¿Cuál es el servicio que le cobra el banco? Recibir el depósito. Entonces, ello dio lugar a largas discusiones y ríos de tinta, pero bueno, hoy es como pacífico que esos gastos bancarios son elementos que permiten dar el sustento territorial en las jurisdicciones. Lo mismo con el impuesto a los débitos y créditos que generaban esos depósitos bancarios. Y después, ahora ya un poco más cerca también en el año 2020, hubo un caso muy interesante sobre servicios de ingeniería. En ese caso, que es Tecna, un estudio de ingeniería de Buenos Aires daba servicios de profesionales y analizó y refuncionalizó una planta que estaba en Chubut. Los profesionales hicieron todos los estudios para aplicar ese servicio a la planta de Chubut conforme toda la información que le había dado su cliente. Entonces la primera discusión era, bueno, pero ¿el servicio a dónde se brindó? ¿Se brindó en Buenos Aires o se brindó donde efectivamente se aplicó ese servicio?
Bueno, la comisión terminó resolviendo que ese servicio, digamos, tuvo impacto en la jurisdicción de Chubut y allí se debió asignar el ingreso. Y lo vuelvo a plantear, si bien estamos hablando de ingresos, hay que verlo del otro lado. Para los gastos, si uno lo mira al lado del gasto, ese gasto fue asignado, debe ser asignado y apropiado a Chubut. Después que tenemos bueno, nuevamente en el tema de Interpac abordó otro de los temas que tiene bastante actualidad. En Interpac, la provincia de Buenos Aires realizó un ajuste de gastos por sueldos y cargas sociales. El ajuste de gastos consistía en que el contribuyente los había asignado al domicilio de sus clientes, también por criterio de ventas. La comisión no hizo lugar al criterio de asignación, pero por un tema de prueba. La comisión dijo, usted no probó que sus empleados atendían a otras personas fuera de su domicilio o de donde trabajaban. Pero, como en lo que nosotros los abogados diríamos como en un obiter, la comisión dice que si se trata de empleados cuya tarea consiste en realizar ventas o atender clientes de una determinada jurisdicción, parece razonable que dicho gasto resulte atribuible a dicha jurisdicción. Ello es así dado que la tarea del empleado tiene como directa vinculación la actividad del contribuyente que busca alcanzar a sujetos radicados en otras jurisdicciones. Y aclara, la situación actual y la evolución de la tecnología permite que un empleado preste sus servicios desde un lugar distinto al cual se encuentra su puesto de trabajo. Ahora bien, si bien ello es posible, debe ser efectivamente acreditado y no basta con afirmar que un grupo de empleados esté asignado a brindar servicios a otras jurisdicciones. Pero acá la comisión deja una puerta abierta a todo lo que es la asignación de gastos y cargas sociales por teletrabajo. Con lo cual lo que está diciendo la comisión es, sí, es posible que vos a un empleado que trabaje en la provincia de Buenos Aires y atienda a sus clientes, por ejemplo, en la Patagonia, vos asigne el gasto a la provincia de Chubut de ese empleado. Pero lo tenés que probar, pero es posible. Y hoy ustedes saben que con el tema del teletrabajo no necesariamente donde está el empleado, a veces hoy no va ni a la empresa. Entonces, lo que era antes natural, que uno decía, bueno, la empresa ¿dónde tiene su sede? En tal lugar. Bueno, los empleados y cargas sociales los asigno a tal lugar. Y acá no se aborda y no se llega a abordar otro problema que vamos a tener, que es qué sucede cuando el empleado está radicado en una jurisdicción y presta servicios en otra. Entonces, ustedes pueden tener una empresa en la ciudad de Buenos Aires y el empleado trabajar desde Pacheco, desde Tigre, de cualquier lado. Bueno, yo creo que ahí si hace tareas administrativas para la propia empresa desde su casa, el gasto ese va a ser asignado a la sede de la empresa donde desarrolla su tarea, esté físicamente o no lo esté, digamos, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que muchas cosas, vamos a tener una serie de desafíos nuevos que se nos van a presentar. Finalmente llegamos a la resolución 5 del año 2021, en donde la comisión deja de lado la tan criticada resolución 83 y empieza a tomar un nuevo camino y a hablar de presencia digital. Es interesante porque esta resolución es anterior al consenso y por eso van a ver que sigue hablando de sustento territorial. O sea, mezcla el concepto de sustento territorial con el de presencia digital y luego en el consenso que sale a fin del año 2021 ya se empieza a hablar del nexo jurisdiccional. Nuevamente tiene una suerte de presunción que está dada que cuando exista presencia digital va a tenerse por acreditado en principio la existencia del sustento territorial. Y vamos a entrar en lo que es más interesante, que son los casos o supuestos que tiene. En algunos casos son redundantes, yo creo que hay redundancia entre los supuestos. Puede ser que algunas cosas que esa redundancia lleve a algún tipo de confusión.
La práctica nos indica que este año va a ser el primer año en donde los contribuyentes se enfrentan a asignar a cuando tenga que hacer el CM05 del año 2022, van a tener que enfrentarse con esta resolución y llevarla a la práctica. Y creo que de acá a 3, 4 años vamos a empezar a ver, capaz que ahora menos, como cuando comente el fallo de multas, no, vamos a achicar los plazos, creo, de verificaciones y vamos a encontrarnos con... ¿Qué tal, Mauricio? Vamos a pasar limpio porque con Enrique vamos a ver el tema de sanciones en base al fallo de corte. Pero un poquito ahí comentabas, los contadores vamos a tener que cambiar este cambio de la 5-2021, en base a lo que vos planteás, lo vamos a tener que aplicar ahora y te estás refiriendo al CM05-2022, ¿no es cierto? ¿Y qué cambio va a traer aparejado el aplicar la 5-2021? Bueno, ¿Qué cambio entendés que va a traer aparejado? Yo creo que la forma de aplicar no va a cambiar tanto, sino lo que va a cambiar es el tema de, bueno, voy a tener que ver si tengo algunas de estas situaciones, ahora vamos a ver cuando veamos los incisos, y si tengo la presencia digital, voy a tener que asignar. Lo que pasa es que el problema no es esta resolución va un poco en la línea que seguía la resolución anterior y los criterios. El problema es que cambió la economía. O sea, la pandemia hace que esto que era esporádico, que algunos clientes o contadores, muy pocos contadores tenían clientes que se enfrentaban a estos problemas, ahora van a ser común. O sea, muchos de los clientes de los contadores que liquidan convenio, hoy van a tener que empezar a ver estos temas que antes lo veían algunas empresas que hacían comercio electrónico. Hoy casi todas las contribuyentes se ha masivizado el comercio electrónico, lo cual ha hecho que pasemos de tener un gran número de contribuyentes locales a tener un gran número de contribuyentes de convenio. Y ese es el otro gran cambio, en donde yo veo que hay otra problemática que es, tenemos un montón de pequeños contribuyentes que son contribuyentes de convenio multilateral. Y habitualmente los contribuyentes de convenio multilateral no eran pequeños contribuyentes, eran contribuyentes de medianos a grandes. Y ahí es donde va a estar el problema que se va a encontrar el profesional, es que antes tenía que analizar un cliente y ahora va a tener que analizar muchos clientes, porque va a tener muchos pequeños clientes que van a ser contribuyentes de convenio, que muchos no lo son, y eso ahí... Hoy con los sistemas de retenciones y percepciones nos empezamos a enfrentar a estos problemas, altas de oficio, a pequeños contribuyentes. ¿Por qué? Porque están operando en la jurisdicción. Lo que pasa es que ni siquiera saben o son conscientes de que su venta a través de Mercado Libre o a través de otra plataforma ha hecho que su actividad no quede limitada a la de un contribuyente local y pasa a ser un contribuyente de convenio. Entonces, no creo que haya como un nuevo criterio, sino como que esto sigue la misma línea. El problema que va a haber es que va a haber multiplicidad de casos. Y en esa multiplicidad de casos seguramente van a surgir problemas. O sea, antes estas resoluciones se aplicaban a muy pocos casos y ahora se van a aplicar a la mayoría de los casos, porque ustedes deben tener la experiencia, pero ¿cuántos de sus clientes que tenían en el año 2019 tiendas físicas, hoy tienen, además de la tienda física, una tienda online o venden a través de plataformas, ¿no? Muy rápidamente, el primero de los incisos refiere a que el vendedor de los bienes o el prestador de servicios que actúe por alguno de los medios va a tener esta presencia digital en la jurisdicción del comprador, locatario, prestatario. Esto es muy similar a lo que ya tenía la resolución 83. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la perspectiva. Antes hablábamos desde la perspectiva del adquirente y ahora empezamos a hablar desde la perspectiva del vendedor. Este cambio es un poco más adecuado, digamos, porque siempre estamos tratando acá el sustento territorial y el desarrollo de actividad del vendedor, no del adquirente, ¿no? En
Entonces, esto creo que es bastante similar a lo que ya teníamos en la resolución 83. Y después acá empezamos con los temas nuevos. Básicamente, lo que se plantea acá es la existencia de servicios o proveedores de servicios contratados por los vendedores, ¿no? Dan ejemplo de publicidad, marketing, de telecomunicaciones, de infraestructura y otros servicios tecnológicos, y después agrega al final los medios de pago. O sea, cualquiera de estas prestaciones genera un gasto, digamos, vinculado a la jurisdicción. Y acá tenemos un tema que se trató en el año 2021, un caso de Santa Fe con Mercado Libre, que nuevamente está del lado de los ingresos, ¿no? Ahí Mercado Libre asignaba los ingresos por anuncios publicitarios que cobra por promocionar los productos dentro de la página de Mercado Libre, los asignaba al domicilio que tenía el anunciante o el vendedor. La comisión, Santa Fe, y la comisión lo ratificó, entendió que no era el domicilio del anunciante el lugar en donde se generaba el ingreso de Mercado Libre, sino el domicilio de quien visualizaba ese anuncio. Porque básicamente lo que dice la comisión dice, en aquellos sujetos que contratan servicios, que en este caso presta Mercado Libre, lo hacen con el objetivo de que alcance o de cobertura de publicidad a un espectro mucho más amplio que el mero domicilio del anunciante. Y recién cuando el interesado accede desde una determinada jurisdicción a la web de Mercado Libre para ver la publicidad es que surte efecto el servicio contratado. Y acá volvemos de vuelta a este tema de la vinculación entre los ingresos y el gasto. Si el ingreso de Mercado Libre es el lugar en donde se ve el anuncio, ¿no? Y al momento que cobra Mercado Libre, lo cobra porque se visualizó ese anuncio en una determinada jurisdicción, del otro lado, cuando inmediatamente me doy vuelta, el gasto que tiene ese anunciante no puede estar en otro lugar físico. Va a estar asignado, debe ser asignado al mismo lugar en donde se asigna ese ingreso. Entonces, puesto desde otra perspectiva, el gasto que genera la publicidad de Mercado Libre va a estar vinculada no con el domicilio propio del anunciante, sino a dónde llega esa publicidad. Y ahí empieza a cobrar sentido, digamos, como por eso les decía, no es que la resolución 5 trae nuevos criterios, sino que trae algunas explicitaciones de cosas que ya se venían planteando y discutiendo. Entonces, cuando habla de los servicios de marketing o publicidad en la jurisdicción, en una determinada jurisdicción, eso va a dar la presencia digital y va a dar la existencia de este nexo jurisdiccional o sustento territorial, como lo quieran llamar. Del otro lado también tenemos las comisiones por pagos. No sé, un cliente paga una compra web a través de Mercado Pago y el Mercado Pago cobra una comisión por recepcionar ese pago. Y ese gasto va a estar vinculado bajo los parámetros de esta resolución en el domicilio en donde se logró perfeccionar la venta y hacer. Después vamos a ver algunas cuestiones más complejas, porque cómo vinculamos el lugar donde se hizo el pago, ¿no? Pero eso serán cuestiones un poco más de prueba y de tratamiento, a ver de cómo tenemos la información. El inciso C ya se refiere un poco más a los servicios digitales, ¿no? Entonces dice, se considera verificada esta situación cuando exista previa conformidad y suministro de información necesaria del usuario domiciliado en una jurisdicción y se autoricen consumos de bienes, de tarjeta de crédito, débito, etc. Y anteriormente también habla de otras plataformas. Bueno, este tema yo creo que tiene también otra complejidad que está dado por los servicios que son prestados desde el exterior, que esta resolución no los aborda porque claramente excede, ¿no? Pero tenemos prestadores del exterior que no tienen nada en Argentina y hay prestadores del exterior que sí tienen cosas en Argentina.
Hay empresas de streaming que tienen servidores en Córdoba o en otros lugares porque antes, no sé si usted más o menos conoce, pero las plataformas, cuando uno se conecta digamos, a través de un servicio de streaming, cuanto más lejos uno esté desde del servidor, más tarda en el tiempo de respuesta. Al masivizarse los servicios de streaming, sea Spotify, de cualquier cosa, se necesitan tener servidores más cerca. Entonces, Netflix, Amazon o algunas otras tienen alojadas películas en servidores de Argentina. Entonces, ahí ya tienen una presencia en el país y hay que ver en qué jurisdicción y habrá que ver, digamos, la forma en que se atribuye eso. Después, en el servicio de streaming también tenemos los gastos de licencias. Las licencias, las empresas compran licencias para exhibir productos o difundir productos y reproducirlos en determinado espacio geográfico. Por eso, si ustedes saben que, por ejemplo, si ustedes entran a Netflix con una cuenta argentina, van a ver determinadas cosas, y si ustedes entran a Netflix a través de una VPN o a través de una cuenta en Estados Unidos, van a ver otras películas. Porque el espacio geográfico que tienen las licencias está dado para exhibirse en un determinado lugar, y eso hoy la tecnología lo permite, y permite saber dónde está, desde dónde uno se conecta, para saber a qué contenidos puede acceder. El problema que esto tiene son las VPN. Las VPN, no sé si ustedes saben, simulan una suerte de conexión. ¿Qué hacen? Yo estoy acá en Argentina, me conecto a un servidor en Estados Unidos, y a través de ese servidor de Estados Unidos me conecto a mi cuenta de Netflix. Y Netflix piensa que yo estoy en Estados Unidos. Entonces, eso que hoy es legal y posible, no es una conducta ilegal, digamos, usar una VPN, dificulta o va a dificultar todos estos procesos de trazabilidad, ¿no? Y como más allá de estos servicios de streaming o de mercados que antes nosotros los veíamos para operaciones entre consumidores finales, hoy ya tenemos un montón de lugares en donde hay operaciones entre empresas. Por ejemplo, yo ahí puse ahí de campo a campo, que son remates de hacienda. Entonces empezamos a tener que esto que nace en un principio para consumidores finales, hoy ya está muy generalizado y se empieza a generalizar en operaciones de tipo mayorista. Bueno, el inciso D también es otro que ha recibido bastantes críticas. En doctrina dice que cuando el vendedor o prestador requiera para la comercialización de sus bienes o servicios dentro de la jurisdicción un punto de conexión o transmisión Wi-Fi, dispositivo, etcétera, que se encuentre ubicado en la jurisdicción o de un proveedor de servicio de Internet o telefonía con domicilio o actividad en la jurisdicción del adquirente. Y acá yo vuelvo al caso de Carvalán Goñi, en donde se asigna el gasto de la llamada. Entonces, bueno, si yo el gasto de una llamada telefónica, cuando discutíamos sobre telefonía, ni siquiera estábamos discutiendo sobre esto, lo asigné al lugar en donde yo hacía la llamada, yo acá le podría poner, o tenga un teléfono, digamos, el mismo gasto de telecomunicaciones de Internet que tengo, lo voy a tener que asignar a ese domicilio. Lo que pasa es que no hay forma, porque uno antes tenía una lista sábana. Capaz estoy diciendo una antigüedad, ¿no? No sé si todos saben, en donde tenía un listado de llamados detallado de llamadas, que hoy no existe más. Hoy la mayoría de las llamadas ni siquiera son por líneas terrestres, son por transmisiones de datos. No sé, cuando uno llama por WhatsApp, no llama por una línea terrestre, llama por datos. Entonces no tenemos una lista de llamadas. Entonces esos gastos, el problema es dónde vamos a empezar a asignar los gastos de telecomunicaciones y un poco, que esto fue lo que dijo la comisión en Interpac, vamos a tener que empezar a utilizar parámetros razonables y fundados, y ahí es donde uno lo dice así fácil porque no liquida. ¿No? Claro. Un poco, permitime, Luciano, un poco llevarlo a la práctica. El caso que vos planteás de Carvalán, en realidad, que no sé de qué año es, muy viejo,
En realidad, 2008. era el contribuyente el que se tomaba la tarea de ver dónde se llamaba y relacionar la llamada con la venta. No era algo que la comisión arbitral dijo, esto hay que hacerlo de este modo. En ningún momento dijo, No, convalidó el avancen criterio. y trabajen con dicho trabajo, por así decirlo, tan particular. No, era el contribuyente. Lo único que hizo la comisión arbitral es avalar lo que hacía el contribuyente. O sea, te tomás el trabajo, increíble, por no llamarlo de otra manera, de estar relacionando la venta con el llamado, ok, está perfecto. Pero no es una postura que haya bajado de la comisión arbitral. Lo único que hizo la comisión arbitral fue avalar lo que hacía el contribuyente. Por lo tanto, no lo tomemos como norte, ¿no? Dicho trabajo, porque indefectiblemente en la actualidad, en la práctica, se hace imposible relacionar la venta con un llamado telefónico y así todo lo que queramos relacionar, ¿no? Eso que antes era como hasta más factible de acreditarlo, porque uno podría tener una lista de llamadas telefónicas, hoy es imposible. Hoy no existe. Por eso, vuelvo a decir, ahora en Interpac, ¿qué es lo que hace la comisión? Convalida de vuelta un criterio del contribuyente en donde utiliza como parámetro para asignar sus gastos de telecomunicaciones, en general, el domicilio, o sea, sus ventas. Sus ventas. Perfecto, bien, o sea, bien. Termina convalidando ese parámetro, bien, que es un parámetro simple. Y razonable, y que podemos, podemos establecer como contadores al momento de liquidar, es algo que puedo establecer. ¿Bien? Bueno, por eso le decía, vuelvo a un poco a estos temas. Me parece que a veces uno lo dice fácil, digamos, ¿no? Pero después en la práctica eso no es tan simple. Muchas veces sucede que, por ejemplo, hoy la gente no se muda y no cambia su número de teléfono. Eso que antes era una imposibilidad, uno se trasladaba y tenía un código 011 si vivía acá. Hoy hay un montón de gente que tiene códigos de teléfono que no se condicen con el lugar en donde residen. Entonces vamos a empezar a tener algunos temas que en donde o vamos a utilizar parámetros porque va a ser muy compleja la liquidación. Bueno, y yo acá doy un ejemplo de las cosas a las que nos vamos a enfrentar. No sé si tengo soluciones, si no tengo más preguntas o vamos a tener que empezar a buscar respuestas. Por ejemplo, digo, si un sujeto realiza la compra que está radicado en una jurisdicción A, utiliza una plataforma desde la jurisdicción B en la cual el vendedor tiene presencia digital y pide que le remitan los bienes a otra jurisdicción. Entonces, yo estoy acá. Mi teléfono no es de característica de Misiones, hago una compra a Córdoba y le pido que me la manden a mis padres que viven en Chubut. Bien. Y eso, ahí tendremos que empezar a tallar cómo hacemos para asignar estas operaciones. Claro. Y nos vamos a empezar a encontrar en un montón de situaciones que nos produce hoy, como yo decía anteriormente, la generalización de la actividad, ¿no? Y sumarle la retención. Bueno, sí, eso es. Sumarle la retención de la A, de la B o de la C, ¿no es cierto? Pues esta es la realidad de los contadores que tenemos. Y sumarle la retención o de las tres. O de las tres. O no. Entonces, como que esta es la realidad que tenemos. Ahí se mezclan lo que es el sustento territorial, mal llamado, donde me obligan a ser contribuyente, a la asignación del ingreso, donde hago el destino final de la mercadería. Entonces me voy a quedar de alta en una jurisdicción sin pagarle impuesto, porque el ingreso lo atribuyo a otra jurisdicción. Bueno, eso puede, son los problemas a los cuales nos vamos a enfrentar. Perfecto. Después otro de los temas que es el de la contratación de servicios, en donde muchos servicios se contratan online, pero son prestados en lugares concretos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es más fácil porque vamos a estar al lugar de prestación efectiva del servicio, pero hay que empezar a distinguir, y los sistemas deben empezar a distinguir claramente cuando se tratan de prestaciones que son de servicios que son no presenciales, de servicios que son presenciales, ¿no? El último tema que quería traer era
Se presentó en doctrina una discusión sobre por qué la comisión o los fiscos no hablaban de presencia digital significativa, sino hablaban solo de presencia digital. El concepto de presencia digital significativa que trabajó la OCDE para un determinado tipo de empresas y para operaciones que exceden por mucho lo que tenemos en las compañías que trabajan en el país, si no son para operaciones muy grandes, no es trasladable directamente al ámbito local. Sí han trabajado algunas jurisdicciones el concepto de presencia digital significativa, pero vinculado a la existencia del hecho imponible. ¿Esto qué quiere decir? Con el concepto de habitualidad. Entonces, muchas jurisdicciones han establecido parámetros para decir, bueno, mirá, si vos haces más de tantas operaciones y más de tanto importe, yo entiendo que vos desarrollás, digamos, pero no tiene que ver con el nexo, sino con la existencia del hecho imponible y el desarrollo, el ejercicio habitual de actividad. Esa habitualidad ahí sí está vinculada en algunas jurisdicciones que han tomado este parámetro de presencia digital significativa. En cambio, el concepto de presencia digital sin lo de significativo no tiene que ver con la existencia de un vínculo jurisdiccional, que es lo que hablábamos antes. Entonces, me parece a mí que tenemos que empezar a separar, tener en cuenta que cuando hablamos de presencia digital significativa, que tiene una mayor vinculación con el concepto de habitualidad y la existencia del hecho imponible, con la existencia de la presencia digital como nexo con la jurisdicción o con este sustento territorial que hablábamos anteriormente.